no lo dejamos volver a foco. Seguimos tirando data. No, sí. Pero bueno, tenemos acá la participación de nuestro primer invitado del día. ¿Cómo estás, Agus? Por la invitación, siempre agradecidos. Bueno, muchas gracias por venir. Y eso, estábamos hablando justamente de la vinculación de las sociedades, de la sociedad, mejor dicho, con el club para con la sociedad y cómo se da esa mancomunidad, digamos. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Y por qué te trajimos acá? Bueno, yo miro a cámara, miro a ustedes. Donde vos ¿Cómo quieras, es esto? como es lo Porque que vos es te cagas. formato Sí, sí. Si novedoso. querés hacer tipo una edibordial, podés mirar directamente Puedo a la mirar cámara. Queda un poco creepy, pero No. si no, porque podés mirar a nosotros. Nosotros somos un poco Bien. intermedios. Me llamo Agustín Bellido, soy integrante de la subcomisión de Derechos Humanos del Club de Gimnasia de Lima La Plata. Capaz que te tengas que hablar un poquito, o Hablar. acercarte un poquito más. Vamos a acercártelo, Sí. si te Ahí está. Integro la subcomisión de Derechos Humanos del Club de Gimnasia de Lima La Plata. Milito en el club desde que soy bastante pibe, desde los 19 años más o menos. En la parte de historia, museo, cultura, vengo de ese palo. Estudio historia, faltan algunas materias para recibirme de licenciado. Acá no vamos a andar jugando cuántas faltan ni nada, así que... No, mejor, dejémoslo ahí. No, entre fantasmas no nos vamos a andar pisando los sábados. Sí, escuchame. no, por favor, ya nos conocemos. Y trabajo en la Comisión Provincial por la Memoria y creo que ahí hay Ahí tenés Sí. ahí tenemos un quiz Sí. para tocar, que es la vinculación de la memoria, la historia y los clubes. Sí. ¿Cómo surge tu vinculación con el club? Asumo que serás hincha por la... Soy hincha. Puede ser. No, encontró la campera tirada. Me parece que dijo, tenés una "Ay, leve no". simpatía. Simpatizo por gimnasia. Soy enfermo de gimnasia, producto de mi viejo, que es otro enfermo. Es así, esto es o se hereda o no, Es fácil, o a veces sí. uno se hace. Generalmente heredado, sí. Es una mezcla de todo. Así que no, vengo de una familia así, que gimnasia ha sido siempre tema de discusión constante, de ser muy chico, de acompañar al club en todas las canchas en las que se podía. Y en algún momento, ya saliendo de la secundaria, fue bueno, quiero hacer algo con mi vida. Y ya con el gusto por la historia, de repente fue entrar en el Museo del Club. Año 2018, estaba pensando hoy. Y así encontré un mundo que súper desconocido, si bien gimnasia era ya mío, o sea, identitariamente, qué hacer en un museo, qué tipo archivos, libros de acta, socios, de repente fue algo que me empezó a volar la cabeza. Digo, alguien que estudia historia, como que esas cosas te entran y mucho. ¿No te pasa que empezás a reconstruir esas historias a la vez que las vas viendo? Como que vas imaginando, me pasa particularmente que vas imaginando las vivencias de esas personas que vas leyendo en un acta Sí, random. Totalmente. Yo, la verdad que me obsesioné, creo que esa es la palabra, porque es justa, con los libros de socios del club. Es una obsesión extraña, pero sí. Porque Gimnasia tiene un archivo que es hermoso. Ojalá que los clubes en general tengan ese tipo de documentación. Yo empecé a trabajar unos libros de la década del 20, con fichas de socio, con fotos, tenían información sobre los socios de esa época, y respondiendo esta pregunta, sí, yo los miraba y decía, ¿cómo llegaron acá estos muñecos? Claro. Digo, ¿por qué este muñeco decidió hacerse de gimnasia? Digo, empezaron esas primeras preguntas, y lo que pasa en el año 2018 es que encontramos la ficha de socio del padre de Delia Giovanola. Delia Giovanola, para quien no conozca, es una de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Ahí arrancamos, con una ficha de socio fue como... Ahí dijiste, acá hay algo. Claro, acá hay algo. loco. Llegamos, le escribimos a Delia por Facebook, una mujer que tenía 90 y pico años en ese momento, ya falleció hace 3 años más o menos, y le escribimos por Facebook y nos respondió al toque, súper conmovida por encontrar, o sea, yo esa foto no la tenía, no sabía ni que mi viejo había sido socio de gimnasia, qué pasó acá, y entonces en un lejano 2019 nos juntamos con ella a entrevistarla. Así empezamos diciendo, en el club, que ya se venían haciendo algunas actividades, hay que profundizar más. Entonces la fuimos a entrevistar a ella, dimos a conocer su historia en marzo de 2019, y en marzo de 2019 lanzamos la primera campaña de búsqueda de información sobre desaparecidos que pertenecían al club. Y ahí te voy a hacer otra pregunta. La vinculación viene más, en tu lado viene más de
la historia memoria, digamos, de, sobre todo teniendo en cuenta la última dictadura militar, Sí. ¿va más para ese lado? Mi ¿O no vincula- necesariamente? mi vinculación con el club, ¿decís? Sí, para lo que es tu laburo con la historia. Digo. No, es muy amplio. A mí Ok, me es más amplio. aspiro algún día a ser un historiador tripero, como que ese concepto Bien, me me gusta, describa. me Como, gusta, parece correcto. sí, porque la historia. Bueno, Sí, se terminó dando que fuiste hacia ese lado, pues bueno, arranqué con eso tal vez Claro. como tema principal, pero sí hay un montón de otros intereses. Siempre vinculado a la historia social, de cómo una institución llega a ser lo que es lo que me vuelve loco. Es así. Eso es importantísimo. Sí. De vuelta, nosotros tenemos la mirada de los clubes de fútbol no son solamente el espacio donde 11 personas se juntan a jugar a la pelota, para no ser peyorativo, sino que tiene que ver una cuestión de la vinculación de los clubes y la sociedad, la relación que tienen los clubes con la sociedad y cómo se habitan esos espacios particularmente. Tal cual. ¿Qué has encontrado que te llama la atención, más allá de encontrar ese hallazgo increíble que es el caso que comentabas recién? ¿Vos te referís a lo vinculado más a temas de memoria y demás? Sí, no lo había pensado para ese lado, pero sí, también. O sea, en general. en general. que te, algo No, que te haya yo- curiosidad completamente, tal vez esa conexión por ahí con Y, el barrio. a ver, más son que dos otra cosa. cosas distintas. Por ahí cosas Tiempo hay, podés tocar las Sí, dos. sí, si sí, querés. sí, sí. cosas más random por ahí que empiezan a aparecer en la historia de Gimnasia que están y que a mí me vuelven loco, no sé, la vinculación con la masonería, qué pasa con esos socios que le dan vida a la ciudad y también le dan vida a un club casi a la misma vez, y qué termina pasando ahí para que un club tenía determinadas características, cómo eso se empieza a transformar con las décadas. Eso a mí desde siempre es como, bueno, esto me gusta. Vinculado por ahí a la memoria, bueno, todo este proceso que llevamos adelante en Gimnasia, bueno, Feli cuando le toca hablar de estudiantes y los procesos que van sucediendo en los demás clubes, creo que nos han permitido saber que había mucha historia que no se estaba contando. Yo creo que de las investigaciones que venimos haciendo hoy, lo que más me llevo es eso, es como el haber logrado romper un silencio que no lo digo culpabilizando a los clubes, porque los clubes creo que han hecho lo que pudieron, la sociedad misma hizo lo que pudo ante un genocidio, me parece que es nada, cosas que terminan ocurriendo, pero hoy tener un listado de casi 100 personas vinculadas al club que son personas desaparecidas, víctimas del terrorismo de Estado, me parece que es lo más fuerte de todo el laburo de investigación, que era cuestión de a veces de sistematizar un poquito la búsqueda, de por ahí hacer las preguntas correctas a la gente correcta, empezaban a salir un montón de historias que, bueno, hoy Gimnasia seguro que es fuente de consulta para un montón de otros hinchas también. Ahí tocaste algo particular, Sí. que es hacer la pregunta correcta a la persona correcta, y ahí está el laburo también de historiador, que te Sí, sale sí, que brota. del investigador, tal cual. Yo te quería hacer una pregunta, esto que vos decías de, bueno, es muy loco ver el club que fue y ver hoy lo que es, cómo ha cambiado. ¿Qué vinculación encontrás ahí con el barrio, con La Plata en sí, por ahí? Ahí A estamos cambiar, viendo claro. Mientras imágenes. Estamos viendo así. De compañeros. Pero, ¿qué has encontrado con eso? Con el barrio, con la zona, la región donde está Gimnasia hoy Para día? mí hay un antes y un después en el club, un poco el que es para investigarlo, tema de tesis, de lo que uno quiera y de varias tesis seguro, que es a nivel identitario, Gimnasia empieza siendo un club de la élite criolla, bien producto de esa generación del 80. Sí, de porque hecho el título está Sí, Club, gimnasia, Gimnasia y Esgrima. ¿no? los deportes que se practicaban en ese momento en la elite y qué termina pasando que en década del 10, ya siglo XX, nos encontramos con la popularización del club. De repente los tipos que no frecuentaban la institución lo empezaron a hacer, digo, época en la que surge el apodo triperos, digo, vinculado a los frigoríficos y demás. Ahí está de vuelta, ¿no? El rol del club y la sociedad. Me parece que ahí en Gimnasia se abrieron unas puertas que, bueno, hay muchas preguntas por hacer todavía. O sea, no hay tantas certezas. Es como, son temas que me gustaría indagar en el corto tiempo. Más lo identitario. A mí me parece genial eso. Cómo en realidad la historia en general, pero particularmente lo que estamos hablando hoy, te da para seguir sacando capas y capas de la historia. Es como una cebolla interminable. Sí. Tengo una pregunta más. Y aparte porque los clubes nos están haciendo llorar últimamente. No, vamos a dejar ahí. Yo no vengo a hablar de fútbol. Para Los nada. resultados acá Para no. nada, no. Tengo una pregunta más, que por ahí va más a una cuestión personal como hincha, que por ahí el laburo que estás haciendo, que es
corto tiempo que estuvo Maradona en el club, ¿qué sentimientos te dejó? Por ejemplo, el Diego, tenerlo ahí en la cancha. Nada, no hay, creo que no hay adjetivos que sean justos, me parece, para toda esa experiencia. Me parece que porque uno empieza a tener imagen y cada vez que empieza a pasar el tiempo empieza a ser como algo que uno lo rememora a veces. La vez que él se presenta en el bosque y demás, yo creo que nunca en la historia de la ciudad veo tantos periodistas como... Yo nunca he visto tanta gente vestida de naranja con cámara, o sea, 300, 400 periodistas, todos con la fotito esperando a ver qué hacía el tipo. Parecía la campaña de Scioli 2015, pero no eran fotógrafos. Pero sí, no sé, creo que sí, no le son justos los adjetivos, me parece que una época estaba siendo mala en Gimnasia, en lo futbolístico. Gimnasia llega en un momento muy malo. Sí, sí, sí. Permitime Sí, sí. decirlo desde la otra vereda, incluso como alguien que le gusta el fútbol más allá del termo que soy. Gimnasia, como decías, venía justo medio mal y lo revitaliza de una manera inusitada. O sea, Sí, sí. pero no solamente desde lo futbolístico que empieza a tener algunos todo resultados, No, lo sentimental. sino de sobre todo lo de afuera. Sí, sí, la sí. gente empieza a poner el foco de vuelta en La Plata, que hacía 10 años que no se tocaba. Sí, sí, y empieza a moverse de otra manera. a mí me pasa que hay una anécdota que cuento cuando sale el tema Maradona, que cuando él presenta un video en el que seguramente... Ahí tenemos al Diego. al Diego. Él presenta un video en el que, bueno, le dedica algunas palabras a la gente de estudiante, que sale el concepto de la yunta de enfrente, y algo, bueno, que generó un revuelo interesante en el mundo de Gimnasia. Yo ese día estaba en el bosque, estaba con unos compañeros, estábamos ahí charlando, vemos el video, no lo podíamos creer, me acuerdo que nos abrazábamos todos porque nada, esto es una locura. Y saliendo del bosque, vemos entrar a una persona que no voy a decir de qué nacionalidad es porque no lo desconozco, pero era asiático, podría ser un chino, podría ser un japonés, no tengo ni idea. Un turista. Uno dice, pero viste, un paracaidista que total. él tenía la Claro, cámara sí, acá, sí, ¿viste? sí, El tipo. sí, sí, sí. Y nos frena y nos dice, ¿esto es gimnasia? Tipo, porque vengo a hacerme socio. O sea, nos miramos, pero ¿cómo mierda pasa estas cosas? O sea, creo que ahí empecé a entender un poco el fenómeno Maradona. Con un loquito dijo, bueno, de repente tengo que estar acá. Yo quiero ir. Era claro, un sí, sí, sí. maradoniano Yo quiero ser conoció parte de eso. Gimnasia Es el Diego. por el Diego. El Diego. Sí, un poco pasó cuando el Diego vino a la cancha de Huracán, que digamos ese sillón hermoso que el trono. El sí, trono. es un trono, literalmente. Poco tiempo después se empieza a ver un montón de alemanes, yanquis, todos que querían venir a ver, hoy día siguen, van a la Alcorta, pero que quedaron. Que dijeron, vamos a ver al Diego, Vamos a ver al porque es Diego. la oportunidad de ver al Diego en una cancha. Y es muy loco que uno no dimensiona lo que es Maradona en sí, y verlo así tan presente es muy interesante. Hay algo que también está muy bueno traer, que no solamente la figura de Maradona y la figura de Gimnasia, sino de vuelta trayéndolo al tema que más o menos nos nuclea, que es el Diego siempre estuvo muy comprometido con las causas de memoria, de justicia, de verdad, y sobre todo con la relación de la sociedad. Y siempre fue un tipo muy... no estoy descubriendo nada, tampoco No, estoy no, diciendo tal una cual. novedad, pero es un tipo que siempre muy involucrado. Sí, de hecho hoy en el presente, ¿cuántas veces uno piensa qué diría el Diego hoy? Literalmente O dijimos qué- eso hace un rato. o Antes de entrar, qué apodo justo, sí, ingenioso sí, le sí, pondría a Adorni, alguno de estos muñecos que están acá que No sabe leer. no sabe leer. Sí. Y bueno, después tenemos el hermoso episodio de la gata diciendo ¿cómo te gusta la ¿Cómo te cámara? gusta la cara? Hermoso, Diego. Ahí tenemos una hermosa foto del Diego. Eso, con la casaca de Huracán. Se nos saca el logo. No sabía que fue capitán. Sí. ¿Cuándo jugáis? Bueno, el Diego tiene... El Diego es así. El Diego o sea, tenía fotos en todo. todos El Diego lados. tiene con todas las casacas que puede Sí, encontrar. Mientras tiene- tanto, déjame saludar a la gente que está en el chat. Gracias, Mati Álvarez, Selva de Santa Fe y Enzo Giannivelli. Muchas gracias por estar comentando. Y nada, eso. ¿Qué vos te estás dedicando particularmente en ese rol institucional con lo que tiene que ver con el espacio de identidad y memoria? Claro. Hoy en día. Nosotros estamos, como les decía, en la subcomisión, que es bueno, un grupo de socios dentro del club que tienen, por estatuto, estamos conformados, digo, todos socios, socias de Gimnasia, y nos hacemos cargo de una temática particular, que es derechos humanos. Obviamente siempre en vínculo constante con la comisión directiva, digo, todas las decisiones que tomamos pasan o tendrían que pasar siempre por Por la comisión directiva. Y hoy estamos más abocados al tema memoria, al tema investigación, sobre todo. En 2023 llevamos adelante el primer acto de entrega de carnets a socios, de socios honorarios a víctimas del terrorismo de Estado. Y en marzo de este año hicimos el segundo
Hoy Gimnasia, producto de esos 2 actos, es el club que más carnet ha entregado en el país. Que no lo digo a tono de el club que más tiene, porque no va por ahí, sino como para reconocer. Por ahí, Sí. reconocer el trabajo y también denunciar un poco la represión en la ciudad de La Plata, que ha sido abismal. Incluso hasta marcar el camino. Otros clubes pueden tomar ese testigo. Digo. Sí, y con Feli ya hablamos, poder hablar un poco mejor, porque digo, lo que nos pasa a nosotros, ellos también lo toman y viceversa, como que podemos ir conversando. Sí, no, pero es esto de por ahí también hablar de, el club con la posición social que por ahí tenía, incluso tiene socios desaparecidos. Entonces, como que también marcar que la represión en la ciudad de La Plata fue tal que no llega solo a los grupos más populares, sino a todos. A todos, sí. Sí, no deja de ser, y esto lo digo por si hay algún caído de cátedra que no se dio cuenta, la última dictadura militar que arranca un poquito antes del 24 de marzo del 76 y termina oficialmente en el 83, fue un proceso sistemático, fue un proceso que usó la sistematicidad para la tortura y el disciplinamiento de la sociedad a través de la imposición del terrorismo de Estado. Por eso tocamos con sensibilidad este tema, porque no deja de ser hacer muy poco en la historia. En términos relativos históricos, es hace menos de 50 años. Sí. Que la historia nos dice, literalmente la historiografía clásica te dice no podés tocar ese periodo hasta que pasen 80 años. Por eso. Así que... No, y no solamente que se puede con las miradas propias, sino que es deber creo que de nosotros. Eso y a ver, uno dice, pasó poco tiempo, al tal punto que el equipo forense de antropología encontró ahora recién en La Perla Es tremendo. restos, Lo de La Perla es tremendo. que Sí, pueden ayudar a identificar las personas que pasaron por ahí. Entonces es algo que todavía hoy día seguimos encontrando restos y seguimos encontrando nombres que siguen apareciendo. No, y hace poco, por ejemplo, el lunes pasado tuvimos el programa que hablamos resistencia de organización estudiantil, el aniversario de Jorge Julio López y la vinculación que tiene la ciudad con la dictadura. Nos parece eso importante también traer a colación el rol de los clubes para ese periodo particular. Sí. Es muy importante. Bien, siendo 5:30, creo que podemos dar pie a nuestro segundo invitado que secretamente estuvo detrás todo este tiempo a la vez. ¡Chan, chan, chon! Bueno, damos la bienvenida a Feli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, primero con ganas de hablar. Tocaron muchos temas, me mordí la lengua. Tal vez no fue la mejor de las ideas quedarme acá adentro. Porque pasaron por de todos los lugares, pero bueno. Bien, contento de estar en Trinchera. Siempre me gusta. Te acerco un poquito el micrófono. Así. Dale, sí, obvio. Lo había puesto ahí, lo habían dejado así desde la operación. Es para no taparte la... Okay. Igual, Ahora viene justo eso. No, producción viene a sí, esto en toquetear realidad la cámara. técnicamente es poco radial decirlo, así que No pasa nada. Nosotros seguimos. Mientras Contento. tanto, ¿querés presentarte así como hizo Agus en su momento? Dale. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Por qué Bien. estás acá? Bueno, ¿Quién te abrió? No me abrió nadie. Yo conozco la comunidad ferroviaria y Trinchera. Soy... Yo soy la comunidad. Soy un poco de la casa. Después nada, estoy contento de estar acá, primero que nada. Me gusta la invitación y siempre me es divertido y me es un placer pimponear con Agus, que es algo que venimos haciendo hace tiempo y que está bueno. Así que escucharlo es muy tripero para mi gusto, obviamente. Pero siempre es un, exceso de tripas siempre es un en la placer. sangre. Está bueno, así que estoy contento. Yo soy Felipe Bertola, soy licenciado en Comunicación Social. Hice mi tesis de investigación sobre los desaparecidos estudiantes de La Plata y a partir de ahí empecé a hacer uno de quizás poner los primeros ladrillitos para la conformación de lo que después iba a ser Identidad Pincha Rata, que es hoy un colectivo de socios e hinchas de estudiantes de La Plata que está abrazado bajo las banderas Memoria, Verdad y Justicia, pero que también nos permitimos laburar otras temáticas hoy en el club. Así que un poquito de eso como a modo de presentación. Y después, bueno, integrante de Radio Trinchera, y justo estaba hablando en Cito, que es compañero de La No Se Mancha, programa de periodismo deportivo político que hago hace 7 años, que hacemos acá en Trinchera, que el miércoles vamos a estar transmitiendo también de 3 a 5, así que los invitamos a escucharlo. Me parece perfecto el chivo, es el espacio, ¿querés repetirlo así la gente puede volver a sintonizar? Sí, obvio. La No Se Mancha es el programa de periodismo deportivo, político y cultural de Trinchera, nace en el año 2019, enmarcado en ese momento en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.
transmitiendo primero por Radio Estación Sur y con la conformación de Radio Trinchera, transmitiendo por Estación Sur y por Radio Trinchera. Y después, obviamente, con el nombre de una frase del Diego, así que también No se eso, mancha. no se mancha. Como la pelota. Mientras te iba a preguntar, nada, ¿cómo es que te surge la inquietud? ¿Cómo llegás a la cuestión de identidad y del club Pincha Rata, básicamente? Bien. Bueno, yo vengo quizás más de una familia más atravesada por la política que por el fútbol. De hecho, llego a Estudiantes a partir de compañeros de militancia de mis viejos. En casa no se respiraba fútbol, sino que se respiraba militancia más precisamente. Y son los amigos y compañeros de mis viejos que a muy temprana edad me sacan de la escuela, como me sacaban la mayoría de los días, porque mis viejos estaban en reuniones, con dinámica y demás. Y un día me llevaron primero a la cancha en estado casi de demolición, a Calle 1, y a la Copa Libertadores 2005-2006, a la cancha Quilmes, donde obviamente firmé para el resto de mi vida. Descubrí un mundo, descubrí el fútbol sin heredarlo quizás en términos familiares. Entre paréntesis, gran campaña de Libertadores 2006. Gran campaña, sí. Y la cancha Fase de grupo de la Libertadores 2006, hermoso. En la cancha del Centenario. el Quilmes, Centenario es Hermoso muy linda también. cancha. Y además yo era chico, me pareció. Claro, Descubrí es enorme, un dos mundo de pisos, golpe, todo. sí. Creo que fui a la segunda bandeja, Quilmes, que hoy la veo de grande y Sí, fue como sí. esto me parecía el Maracaná, Pero- ¿no? Pero bueno. Así que un poquito de eso. Y después Estudiante me acompañó obviamente toda mi vida. Yo me fui encontrando también un poco con mi identidad, esto que soy nieto desaparecido yo. Entonces a partir de ahí también empieza a estar una cuestión muy cercana respecto a los derechos humanos. Conformé distintos espacios vinculados a los derechos humanos y la juventud también. Y durante la pandemia me cruzo primero que nada quizás se me mezclan los recuerdos, porque me cruzo primero que nada con el libro de Julián Escher, que es un sociólogo investigador de Racing, que escribe el libro sobre el desaparecido de Racing, y empezando a leer eso me llama mucho la atención el laburo de Julián, y al mismo tiempo llega Lagos un poco a la vida de nuestra familia, porque estaba buscando la historia de Hugo Corsiglia, mi abuelo, que era socio de Gimnasia en ese caso. Así que lo conozco un poco a Lagos y pimponeando, con distintas cuestiones del medio, que hoy no las recuerdo tanto, me fue partiendo también la curiosidad en profundidad de elaborar la temática de desaparecidos en Estudiantes de La Plata, ¿no? Con algunas pinceladas que ya estaban puestas ahí, pero que estaban medio escondiditas. Ya el rumor del Robbie Santucho como hincha de Estudiantes de La Plata, de Rodolfo Walsh, la ficha de socio que giraba por ahí. Sí, esa vinculación entre mística Claro. y real, o sea, mística de misticismo, ¿no? Sí, y el material real. Así que medio que entre todo eso fue saliendo la idea en profundidad de elaborar la tesis de investigación sobre eso y investigando las cosas que ya había hecho el club quizás durante la primera presidencia de Juan Sebastián Verón, del 2014 al 2018 aproximadamente, 2015-2019. El club hace unos pequeños actos que no son reconocimiento específicamente, no es una reparación de carnet, sino pequeñas instancias vinculadas al bachillerato para jugadores, donde se hace un reconocimiento a Daniel Favero y Horacio Húngaro, ambos deportistas desaparecidos por el terrorismo de Estado y socios del club. Y a partir de eso digo, acá hay una puntita que ya el club ha levantado en su momento, profundicémosla, laburémosla y ver qué sale a partir de ahí. Bueno, ahí fue obviamente el acercamiento a los familiares, el acercamiento a Marta Húngaro, hermana de Horacio Húngaro, el acercamiento a Claudia Favero, hermana de Daniel Favero, y la mezcla de la investigación y el periodismo para terminar haciendo esa tesis que termina siendo la punta de un futuro libro sobre los desaparecidos de Estudiantes. Ah, ya están proyectando para ese lado. Y sí, tengo que sentarme a escribir dos biografías más, que si lo digo acá me estoy obligando a sentarme a Y bueno, terminarlas. será un sí, autocompromiso. Obvio, siempre. Pero bueno, ahí está un poco la vinculación de vuelta del espacio, el club y la relación que tiene el club para con el espacio. Exactamente. Y después, bueno, al mismo tiempo, eso por un lado, y después al mismo tiempo la obligación también estábamos hablando de el club para el espacio, el club con la ciudad, el club con las causas que uno abrazan, quizás también la necesidad de construir en Estudiantes un espacio que uno ideológicamente lo abrace, ¿no? No tengo ningún tipo de
de problema en decirlo. Quizás yo, al igual que otros amigos con los que vamos a la cancha hace mucho tiempo, sentíamos la necesidad de construir un espacio que ideológicamente nos abrace. Nos venía abrazando quizá una cuestión más deportiva, que es una cuestión más llevada a otros lados. Bueno, queríamos también que las causas que nosotros militamos y levantamos todos los días también estén estudiantes. Así que medio que también empezó a nacer de a poquito esa necesidad en el espacio, que fue conformando a Identidad Pincharrata. Sí, ahí tenemos en pantalla la foto de Estela con la camiseta de estudiante. Ahí tiene que ver también de vuelta. Les voy a mandar una que nos mandó un poquito Estela. Así Me parece genial. Me encanta. No, y eso, ambos clubes siempre tratando de vincular lo que es la memoria reciente, la historia reciente, con justamente la vida de los clubes. Si no tiro nada, podemos seguir hablando. Y eso, nada, ¿cómo se vinculan ustedes ahora? Lo que es ¿Cómo? la cuestión de el título que, más allá de el clickbait de prensa, no deja de ser real, que compartimos una ciudad, así que muy mal no nos podemos llevar, claramente, y por eso el epíteto de rivales y no enemigos. Tal cual. Ahí está la otra parte de la vinculación también. Y está bueno, a mí me gusta cuando pensamos en ese origen, de cuando nos empezamos a juntar por lo menos los dos espacios, digo, la subcomisión con, en su momento, Identidad Pincharrata, al revés, Pincharrata con memoria, hoy Identidad Pincharrata. Ahora cuento. Esa parte sí, íbamos a ir después. ¿Querés ir por ahí, si no? Mandale. Le mandamos. Mandale. Yo creo que fue 2023, Feli, fue que empezamos a marchar juntos. 2023 empezamos a marchar juntos. 2023, sí. Y esto lo cuento siempre porque me parece muy gracioso y que es parte también del folclore y un show muy tripero, muy pincha, y así estamos. La primera vez que nos... De hecho, lo sentamos separados para que no Sí, se peleen. Claro, sí. de la pincha. Y Ahora, después nos agarramos ahora un yo ratito. te mando un trapo que pincha el lobo, viste, como tiene medio. No nos llevamos bien con estudiantes, pero bueno. Pero con los triperos tampoco. No. Más o menos, depende. Con La Plata no nos llevamos. Como que es otro mundo aparte. Bueno, dato Porque la interesante. jugaron de traidores, por eso. Dato interesante con Huracán, el primer muerto en una cancha de fútbol. No, ese es otro. No, sí, el primer muerto en una cancha de fútbol durante la dictadura militar es un hincha de Huracán en partido en 57, donde Montoneros, sobre la calle 57, levanta una bandera que decía JP Montoneros, volveremos, una cuestión así. Se desata una gran represión donde hay... lo estoy diciendo de memoria, así que le voy a errar con los nombres si era la CNU, qué tipo de brigada era, pero terminó en instancia así, ¿no? Para de última meterla al folclore y los derechos humanos y la última dictadura militar. ¿Y qué implica el fútbol también como posibilidad de escenario disruptivo y masivo para colar cualquier discusión? Sí, es algo lo que decíamos como también con Ricky, que bueno, el estadio en sí, por eso decíamos, no solamente es el afuera, no por ahí no discutir el pasto, pero sí el estadio, porque el estadio es, al fin y al cabo, un lugar de discusión política, más en clubes, sobre todo más laburadores, quiero decir, en algún sentido, barrios que son más conocidos por ser barrios muy puntuales con la onda fabril, como puede ser Huracán, San Lorenzo, La Paternal, Racing Independiente, Recontra. También sufrieron muchísimo la represión durante la dictadura y fueron espacios de resistencia interna dentro del propio estadio muy particular. Es que hay algo también que lo vemos también en los grandes medios audiovisuales, que es El secreto de sus ojos. Sí, Recontra. Tenés la escena donde encuentran al asesino. Es en la cancha de Huracán, porque pasa ahí la vida. Pasa en las tribunas, pasa en el afuera, pasa en el club constantemente. Y justamente la coyuntura también te invita a eso. Estaban buscando a un chabón que pertenecía a una fuerza parapolicial que estaba involucrado, viviendo su vida normal. Y eso también podemos hablar, si quieren, más adelante, de el terrorismo de Estado y la cotidianeidad. Y nada, al lado en la misma hinchada podés habitar el mismo espacio, tanto Víctima y victimario. una víctima y victimario. Sí, eso da para... tenemos para contar bastante, me parece. Sí, tranqui, tenemos otra hora más, así que... Sí, se van a quedar acá, chicos. No, pero si quieren les termino el ejemplo la idea. La idea... No, que nos encontramos en una marcha, yo no me acuerdo si era ya para la noche de los lápices, pues, creo que... o no, para la del 23 de marzo, que se hace acá en la ciudad, el día antes del 24, convocamos ambos espacios y siempre está el comentario de que nos miramos y era como...
¿qué hacen esto acá? ¿Entendés? Como, ¿qué hacen estos tipos acá? Esto se viene No, pero a llevar la en banda. mi vida me pensé marchando con un hincha estudiante, o sea, que no se me ocurre, o sea... Es que hay luchas más grandes, es eso nada más. Sí. Y eso empezó a caer de a poco. O sea, me acuerdo que esa vez caminando y yo pensaba, me agarraba la cabeza y pensaba, ¿esto qué estamos haciendo? Y yo, estos pinchas, ¿viste? Y imagino que viceversa había también un poco de eso de, bueno, estamos marchando con gente de Gimnasia y pasamos de un 23 de marzo así a las últimas veces que estamos súper con la logística, tipo, ya días antes estamos hablando, che, vamos a ir en esta fecha, ya salimos de acá y ya estamos organizados y me parece que en el mundillo que sale acá en la ciudad, tanto en marzo como en septiembre, Noche de los Lápices, se ha hecho habitué ya vernos juntos. Claro, ya empiezan a iniciar un nuevo folclore. Sí, que de hecho no es menor, para la última reunión de la UES que se hizo, pensando la marcha del 16 de septiembre, nos convocan ambos clubes. Digo, Metemos una foto, justo. Sí, como para que estuviéramos ahí en la logística. Que eso ya te da un pie de que te están teniendo en cuenta y que se está haciendo algo normal. Es que es de vuelta esa bandera, nunca más lo vi el otro día, en el jueves en la cancha, en los preparativos. Nada, dato para chapear que fue en la cancha. No, no, hay algo que lo decías recién, esta cosa de habitamos la misma ciudad, más allá de cagarnos a piña fuera de la cancha un día cada tanto, tenemos las mismas luchas, tenemos las mismas experiencias al fin y al cabo. O sea, ambos clubes son atravesados por la coyuntura constantemente, ya sea una dictadura terrorista cívico-militar, el neoliberalismo salvaje de los 90s, la reconstrucción identitaria en los 2000, en la primera década del 2000. Queramos o no, al compartir la misma ciudad, compartimos espacios, compartimos experiencias, la habitamos y nada, es aprender a construir. Pero obvio, y después no solamente... Nada más que construimos mejor nada. Mentira. No, y después a mí también me parece que es interesante cómo después cada club de alguna manera... Primero, esto que decías, ¿no? En la misma tribuna habita... Y eso ocurre en el fútbol argentino. Y no hay club que no pase. En la misma tribuna habita el que paga ganancias, el que está contento porque hay 0 retenciones a la soja, y el que no puede pagar la cuota de socio. Eso ocurre naturalmente en el fútbol argentino. Mayoritariamente uno, minoritariamente el otro, pero están los dos. Bueno, después también es interesante, ahí me pongo en modo comunicador social, en la lucha en la cuestión de la construcción social del sentido, lo que uno reivindica es lo que también uno empieza a construir. A mí me pasó, quizás me olvidé mencionarlo, yo cuando arranco a laburar sobre los desaparecidos de estudiantes, lo que me termino encontrando no solamente es también bueno, primero que me encontré moviendo poco. Hoy Identidad Pincha Rata no forma parte de la comisión directiva de estudiantes, no es un espacio institucional del club. Sí tenemos relación con el club abiertamente. De hecho, este 4 de agosto, que se festejaron los 120 aniversarios del club, tuvimos un stand institucional donde nos permitieron mostrar el laburo, donde de hecho lo que está viendo en pantalla, que es el tríptico que hicimos con Identidad Pincha Rata, que le acercamos a Estela, lo hicimos en conjunto con el club, está avalado por el club. No tenemos... quizás por una cuestión hasta de menor cantidad de años y de estructura todavía, la capacidad para llevar tan adelante ciertas investigaciones, como en este caso, la cantidad de socios desaparecidos. Ahora, en menos tiempo y más, hoy tenemos alrededor de 55, 60 víctimas del terrorismo de Estado que sabemos que eran de Estudiantes de La Plata, por lo mismo, por hacer las preguntas correctas y porque acá el muchacho es responsable de pasarme cada 2 meses y decirme, che, este no era de Gimnasia, era estudiante. Porque también ocurre eso. Pero claro, la vinculación en la de familia, entonces... ¿Y qué fue lo otro que a mí, yo por lo menos me encontré y que me flashó mucho? Yo soy peronista. Yo soy peronista, milito en una organización que se reivindica peronista y me parece interesante el proceso de... o por lo menos siempre me interesó académicamente y hasta por una cuestión de construcción identitaria, el proceso de cómo las clases medias se vuelven peronistas y después terminan fundando las organizaciones revolucionarias en la década del 60-70. Bueno, ¿con qué dato me encontré yo o qué es lo que más me gustó también para aportar mi perspectiva? Bueno, en una ciudad de La Plata atravesada, o una ciudad quizás que viene con estructuras medias, con la UNLP, con esas mismas estructuras aristocráticas que venía mencionando Iaú en la fundación de Gimnasia en 1880 y pico y demás,
la va a atravesar un montón de cuestiones. La va a atravesar un 17 de octubre que nace en Berisso y que golpea la Ciudad de La Plata. La va a atravesar la resistencia peronista. Es imposible pensar La Plata sin la figura de John William Cook, sin ciertos personajes que están vinculados a la ciudad y a los clubes también. Y dentro de eso es imposible también pensarla sin los movimientos de liberación nacional que surgen a partir de la Revolución Cubana con el 59. ¿Qué ocurre con todo eso? Bueno, una juventud, hija de radicales, o con tradición universitaria, que de golpe se acerca a los movimientos populares y que años después va a fundar las organizaciones revolucionarias. Bueno, en el medio además ocurre que Estudiantes rompe con la hegemonía de los poderosos en términos deportivos, sale campeón del Metro 67 y abre una cuestión internacional en el fútbol que también lo referencian de manera internacional. Y a mí, ahí sí me gusta, y creo que es lo más lindo que hice con Identidad Pincha Rata más, vincular ese proceso de posibilidad donde ganan los débiles, con otra forma de jugar. Es más, si hay algo que me gusta es mezclar táctica y estrategia del fútbol de Osvaldo Subeldía con guerra de guerrilla al Che Guevara. Para mí hay algo ahí en el medio que... Qué buen tándem, Dios. Que podemos charlar por horas de eso, que tiene todo un poquito. Bueno, esos pibes que venían de cuna quizás más clase media, más pudiente, son quienes en su mayoría, o por lo menos en ese sector en La Plata, van a ser también golpeados por el terrorismo de Estado. Con esto no digo que el terrorismo de Estado solo mató universitarios ni nada por el estilo. No, pero tuvo una cuestión... El plan sistemático es amplio. Es amplio. Y dentro de eso hay una cuestión de la represión, bueno, específicamente vinculada también a esos sectores. Bueno, ahí hay mucho para recolectar y que el club nunca lo ha hecho y que no le interesa hacerlo. Obviamente, soy consciente. Bueno, ahí hay cositas que están buenas para laburar. Y... nada, y trayéndolo al futuro o trayéndolo esto que después venía diciendo Agus, ¿cómo no vamos a marchar ambos clubes un 24 de marzo o un 16 de septiembre? ¿Cómo no vamos a compartir la calle? Aunque sé esto y después. ¿Y cómo no lo vamos a compartir también con un poquito de folclore? Porque fue lo otro que ocurrió. Cada marcha, yo sé que le pasa a él y me pasa a mí, yo por lo menos que soy el responsable de pensar cuánta gente va a llevar estudiante y me va a decir, ¿cuántos vamos a hacer? Porque si hay algo que no quiero es perder acá. Menos, claro. El otro día pasó algo muy gracioso, que cuando terminó la marcha por la noche de los lápices, estábamos los dos grupitos en la calle con las banderas desplegadas y ya estaba, y listo, ya arranca el acto, nos tenemos que ir, ya está, chicos. Y nadie bajaba la bandera. Y no. Nadie bajaba la bandera. Sí, y fue en un momento, dale, bajar al mismo tiempo. Y nos mirábamos. La bajaba vos, la bajo yo, la bajamos. Dijimos, ya está. Vamos, chicos, ya está. Estamos grandes. Estamos grandes, dale. Sí. Es lindo. Después eso es lindo. Sí. Y qué es lo otro que también me parece que es, no solamente que es lindo, sino que también ocurre que los clubes tienen la posibilidad de llegar de otra manera a los familiares. Mis abuelos están desaparecidos por terrorismo de Estado. Te digo, la verdad, un poquito ya estoy cansado del acto así, normal, esto, lo otro. Viene cualquiera a decir, Mike, che, ¿qué onda esto? Quiero preguntarte por tu familiar. Y la verdad no te conozco, no me interesa. Ahora, llega a estar con algo que me interpela, esto, que Agu me lo decía muchas veces, dice, llega a venir con algo vinculado a estudiante, con algo que a mí me interese, me vuelvo loco, te cuento 8 horas. Y a veces ocurría que el impedimento que sean solamente la búsqueda sea por parte de gimnasio, solamente por parte de estudiantes, generaba esa frenada. El ejemplo más gráfico de eso es lo que nosotros empezamos a hacer, de ir a los actos de entrega de legajos que hace la universidad. Empezamos desde el club a ir a repartir volantes con la campaña de búsqueda de información. Empezamos a ir a un par, qué sé yo, y vos cuando te parás en la puerta empiezan a ir los familiares, los amigos, qué sé yo, vos le das el volante y hay gente que lo agarra, vámonos, qué bueno esto. Gente por ahí random, imparcial, que che, qué bueno que hagan esto, como está. Viene un pincha, mira el volante y nos lo han devuelto, como no, dejá, yo soy estudiante, no, yo esto no lo agarro. Pasaría igual si hubiera sido al revés. Claro. Y en un momento dijimos, vamos juntos. Hagamos un volante en el que estén ambos espacios. Y de repente todo el mundo te agarra el volante. Claro. Y todo el mundo se frena a hablar. Y de repente empiezan a surgir anécdotas. Y así han empezado a aparecer historias que es como dice Feli, interpelás distinto. Hay una manera de hablar o de contar lo que fue esa década del 70 que en algún punto está ya agotado el relato en que por ahí ya no estás interpelando a nadie más. Se pasaron 50 años,
No, obviamente no es que hay que pasar la página, pero hay que pensar otras, No, pero otras maneras de otras de preguntas. avanzar. Sobre todo cuando el Estado Nacional lo que busca justamente es Bueno, a pasar la página. pasar la página de una manera Es que- peyorativa. Entonces es- ahí es donde te surge de vuelta la... Es que sí, y lo que empezaron a ver compañeros de otros clubes es justamente eso, los que arrancan con todo este trabajo de investigación es eso, es, che, si entramos por acá, la gente nos escucha, es distinto el oído. Y eso es lo que nos empezamos a dar cuenta todos. Hay que empezar a hablar más de las trayectorias de ellos como personas y demás. Sí, medio de lo que dijiste al principio. Sí. Es hacer la pregunta correcta Es así, a tal la cual. persona correcta. Y capaz que ni siquiera la persona correcta, es solamente la pregunta. Es interpelar desde otro lado. A mí me parece fantástico que estén los dos acá. Después nos cagamos a palos. Sí, eso viene después. Eso viene después. Eso también existe, claro. No lo grabamos. Sí, sí. Porque sí, el folclore sigue estando y después Obvio, el otro, es obvio. como... Y también lo otro interesante, en todas estas cuestiones, hacerlo un poco de la mano, o no de la mano, vamos a decirlo, de la misma vereda, que también te obliga a nunca bajar esto. Yo no bajo la bandera. Y si el otro lo está haciendo, bueno, tengo que ir yo y construir esto. Y si el otro laburó otra temática, tengo que ir y construir Sí. esto. Y ahí también aparece una disputa, que no es una disputa de mercado ni en su término, pero sí de verdaderamente disputar con el otro sentido, que está bueno. Y verdaderamente se masifica esto que decís vos, che, yo la otra vez fui a la cancha y vi la bandera nunca más. Bueno, eso también fue muy interesante. O con esto que te decía de nosotros construimos Identidad Pincharrata de a golpe para hacer un poquito un abrazo a los pinchas que estaban acá sueltos. Bueno, el trapo de Identidad Pincharrata lo llevan dos pibes que hoy forman parte de Identidad Pincharrata, que hicieron la bandera, y nos preguntaron antes si podían llevarla a la cancha. Hace 4, amigos, obvio. Después nos tomamos una birra y vamos a charlar. Y ahí está, son unos fenómenos. Y forman parte central de eso. Pero de golpe también, viste, tirar una señal y tirar una idea. Y bueno, y hubo y hay una gran recepción, que me parece que es lo interesante. En este contexto donde me parece que nos ocurre como generación, y me parece que nos ocurre como pueblo argentino, en un contexto donde todo es atacado, donde todo se desarma, y tantas cosas hay para defender, bueno, saber cuáles son las que en este caso tenemos posibilidad de defender. Bueno, la cancha sigue siendo, o el fútbol o los clubes siguen siendo un espacio que habitamos habitualmente. La universidad, la educación pública, los clubes. Me parece que no queda mucho más que eso. Bueno, a ver, ¿dónde nos vamos a organizar y vamos a poner por lo menos ciertos diques de contención de que acá no pasan? Nosotros hemos encontrado en este último tiempo, y también eso, además, yo quizás atravesado por muchos años de militancia estudiantil y demás, cansado de esas cosas, gente nueva, gente que tenía y que tiene muchas ganas, y que nunca se ha insertado en esos esquemas quizás, y que acá hace todo un tiempo nos pasó con, lo cuento como anécdota, no voy a contar para qué fue, pero porque hay ilegalidad, pero dos pibes que no están vinculados a una cuestión más política, más a las 3 de la mañana, haciendo una movida nuestra, linda, o sea, para la cancha, para preparar una previa, más, pero dos pibes que no estaban vinculados y están colgando algo que tiene insignias re potentes, re bueno. Bueno, eso también habla de herramientas también para convencer y para seguir construyendo en colectivo. Me parece que de eso sirven también hoy los clubes. Nosotros nos organizamos colectivamente, en la vida, en todo. Bueno, el club es un poquito de eso, es una partecita de nuestra identidad que sirve para seguir haciendo esto. En este caso, no sé, recordar a los compañeros desaparecidos. Es que es eso, la construcción de la comunidad constantemente, porque no es que se termina de construir una comunidad, es un trabajo ad eternum. Sí, sí. Solo quería hablar en latín. Me encanta, me encanta. No, una construcción, en serio, en el tiempo. Nada, es eso, es constantemente estar haciéndola. Es un constante. Acá justo leía lo que se lo mandó del encuentro de mujeres y que va con el grupo de género de Pincha. Que eso, por ejemplo, en la Comisión de Género de Huracán también es un espacio que se recontraorganiza para un montón de discusiones, que tiene una línea propia, a pesar de que el gobierno nacional sacó la línea para violencia de género. El club tiene una propia para violencia de género dentro del propio club, dentro de la institución, dentro de la sede. Y es algo que se organizó propio desde la propia comisión, que es algo que está buenísimo, que es algo que se dio con hace 5 o 6 años. Y todavía incluso en la cancha me ha pasado de escuchar, porque siempre te pasa el aviso de, bueno, si tenés alguna violencia de género, podés llamar a tal línea, y escuchás rezongos, y escuchás como esta pelotudez o esta boludez, y decís, che, pero
Es buenísimo poder organizar desde un lado el club de algo que concentre a un montón de hinchas. Es que eso está abierto siempre. Le debe pasar a ambos. Así lo que te pasa a vos de escuchar ese rezongue, ese murmullito de otra vez jodiendo con esto, otra vez jodiendo con los desaparecidos, otra vez jodiendo con la identidad. Sí, es joder, es constantemente, es pinchar constantemente. Tenemos que sí, ir a pausa, porque nos toca ya la de las 6. Ya son las 6. ¿En qué momento se hicieron las 6? Esto porque hablan mucho ustedes. Todo es culpa de traer 2 personas para hablar. Al final, las personas que trajimos para que hablan. ¿Te parece vos? Recuerden igual que nos pueden mandar mensajes al 221-314-6881 y pueden seguir a la comunidad Trinchera ahí en Radio Trinchera en Instagram y eso hace parte de la comunidad Trinchera con el QR que estén ahí al lado de Agus. Abajo de Agus. Me lo cambiaron, no está al lado mío, está al lado de Agus. Pero bueno, vamos a... Ahora al lado mío, sí. Vamos a una pequeña pausa y volvemos un rato más. Sí, nos queda más para seguir discutiendo de la construcción. De manija. Sí. Y después vamos a ver fútbol. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria.